Iglesia, buenos días, que el Señor los bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la sabiduría hoy, la inspiración para entender esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Hoy traemos un tema que se llama ganancia a través de la pérdida. ¿Está oyendo? Ganancia a través de la pérdida. Y qué bueno que nos los ilustre la Biblia a través del apóstol Pablo, ese apóstol que trabajó duro por el Evangelio, porque le obedeció a Cristo, el llamado que le hizo. Entonces, abramos la Biblia y le habló a la iglesia de Filipo, a los filipenses 3, Filipenses 3, 7 al 8, o lo leemos hasta el 11. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te pedimos que tomes el control de los aires, el control de las mentes, el control de todo, y que nada pueda interrumpir o estorbar que esta palabra pueda llegar con el sentido espiritual que tú lo has puesto para el conocimiento tuyo, Señor. Y así como Pablo dice que todo lo consideró pérdida por ganarte a ti, así lo consideramos nosotros, pérdida por ganarte a ti, y que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude. Amén y amén. Bienvenidos todos. ¿Qué se necesita? Prestar atención, estar conectado a la palabra para poder entender. Entonces les repito, el apóstol Pablo entendió el llamado de Jesucristo y lo llevó al tercer cielo, le mostró, y dice que cuando vio él todo lo que está aquí, consideró que todo esto era pérdida. Él sí sabe lo que vio y no lo que se puso a ver acá, que ya lo consideró pérdida. Apóstol Pablo perdió todo porque él era de la ley. Mire que él ve lo que dice aquí, mire lo que dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Él trabajaba en la religión judaica. Entonces, el judaísmo, y él era uno de los principales. Él arrastraba a la iglesia, la perseguía. Y él iba en una misión a eso, a acabar con la iglesia. Pero Cristo lo agarró en el camino de Damasco y ya no sabemos lo que le aconteció. Y por eso en este momento él nos está confirmando aquí que es ganancia, lo que dice el tema, ganancia a través de la pérdida, que es lo que debemos nosotros todos tener hoy pendiente. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? La religión para él era ganancia, lo que él hacía era ganancia, pero cuando ya aceptó a Cristo, todo lo consideró pérdida. Y por eso hoy vamos a predicar este evangelio, para que tú y yo hagamos lo mismo. Consideremos tantas cosas que de pronto las creemos valiosas, que para Dios no sirven. Dice que la avaricia es abominación para el Señor, y es lo que consideraban los fariseos importantes. Y Jesús les dijo eso: ustedes murmuran. ¿Por qué? Porque les dijo que eran ávaros. Y eso es lo que nos pasa muchas veces.
la avaricia no nos deja ver a Cristo y no consideramos pérdida, sino ganancia, y desechamos a Cristo y consideramos ganancias las cosas materiales y no a Jesucristo. Entonces ya miramos que el apóstol Pablo nos define muy bien claro acá lo que él consideró cuando aceptó a Cristo. Entonces mire que la palabra dice, para ganar el reino y a Cristo hay que perderlo todo. Eso es lo que nos dice la palabra de Cristo hoy. La palabra semía en griego, pérdida, perder. En español la palabra pérdida es privación de lo que poseía, lo que se pierde. Posesión, pérdida de lo que se poseía, y dice, y de lo que se posee, lo que se pierde. Entonces está claro que el tema nos va a hablar lo que debemos de hacer para tener ese reino fijo y llegar al cielo. Amén, iglesia. Entonces vamos al primer punto y dice, pérdida de tesoros terrenales para ganar tesoros espirituales. Primer punto, y vamos a Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a leerle. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? No, perdón, iglesia. Estamos en el 16, 19, Mateo 16, Mateo 19, 16. Perdónenme ahí porque una vez se confunde, o el deseo que tiene uno de predicar el evangelio. Dice, el joven rico. Mateo 19, 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué pregunta? Y mire cómo lo cataloga, maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Buena pregunta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué pregunta? ¿Quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Otra pregunta. ¿Qué tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué más queremos? Que vamos a juzgar las 12 tribus de Israel. Pero ¿quiénes los que los seguimos? Pero mire, ve y véndelo todo y sé perfecto.
¿A qué se pegó? Una prueba de Jesús. Porque en el reino de los cielos hay rico. Abraham rico, Job supermillonario. Pero ellos pusieron su confianza en el que da la riqueza, el que lo da todo. Y no pusieron su corazón en los tesoros terrenales. Pruebas de Jesús, todo se lo hubiera devuelto más que lo que tenía. Y así muchas veces nos prueba Dios cuando nos dice, deje esto, y no lo dejamos. A veces tenemos vicios, a veces tenemos cosas que no le agradan a Él, y nos está diciendo, déjalo, que yo te voy a dar, pero no lo hacemos. Y queremos ser perfectos. Por eso es que muchos dicen que la perfección no existe. Entonces Jesús aquí nos estaría mintiendo, porque ve lo que le dice al rico. Vea que le dice, vamos buscando y le dicen, de cierto digo, eso es cuando dice, difícilmente entrará. Dice, véndelo. En el 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire, si quieres, pregúntate, o le preguntas a alguien, ¿tú quieres ser perfecto? De pronto dice, sí. De pronto tiene riquezas, pero hay cosas que no las quiere dejar. ¿Quieres ser perfecto? Quita el juego ese que no le agrada al Señor. Quita el adulterio, quita la avaricia y tantas cosas que puedes tener sin tener posesiones, sin ser un acaudalado, pero sí puedes tener muchas cosas que hay que quitarlas para ser perfecto. Amén, iglesia. Entonces, mira el primer punto. ¿Qué nos está diciendo? Haga tesoros arriba, pero hay que ganarlos aquí. Vamos a ver lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra: tesoro en el cielo, tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A dónde está el problema? No en el tesoro, es a donde tú pongas tu corazón. Dios, en su infinito poder, hizo la riqueza, hizo todo. No te está diciendo que tú no tengas. Y esas son las malas interpretaciones que le dan a muchas personas. Que el otro dice que el rico se va para el infierno, pero él quiere ser rico, con lo que el rico tiene, pidiéndole, echándole mentiras, sacándole. Eso no es el evangelio. El evangelio, a cada quien Dios le da lo que él quiere darle, y tú te lo ganas también trabajándole al Señor, porque él también quiere que tú le trabajes y que hagas tesoros para el cielo en las obras que haces aquí con el mismo dinero que él te da. Porque a veces el Señor nos pide que nosotros demos de acuerdo a su voluntad, pero muchos ni dan. Aunque le dé Dios todo, se llevan a la tacañería, a la avaricia, y matan y hacen todo por el dinero. Entonces nosotros hoy aquí estamos aprendiendo, como iglesia de Cristo, que hay que hacer tesoro, pero que mi corazón no esté puesto en el tesoro, sino en Él, que es el dueño del tesoro y de todo lo que hay. Amén, iglesia. Qué bueno y maravilloso es Dios. Entonces mire que vamos a un ejemplo de los primeros cristianos, que es la iglesia neotestamentaria, que debían de seguir todos, pero había un desvío en la fe, en la apostasía, que ya la gente predica es tesoros terrenales, y no están predicando el tesoro verdadero, que es la palabra de Dios. Para mí el mejor tesoro es este,
Esto es mejor que el oro y la plata. La sabiduría que se adquiere en esta palabra, en esta Biblia, es mejor que todo. Eso te da todo. Entonces vamos a ver qué ejemplo nos deja la Biblia de la antigua iglesia, o sea, la iglesia primitiva. Vamos a Hechos 4:32 al 37. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Compartían la generosidad, había igualdad. El que más tenía daba para el que no tenía, y las cosas eran en común. Se parece bastante al día de hoy, ¿no? Que recoge unos poquitos y los demás viven en agonía y no van viviendo la unidad y tener las cosas en común. Tenemos que compartir, iglesia. Lo poquito, lo mucho que Dios te dé es para compartirle. No hagas tesoro. Esos tesoros se van a quemar cualquier día que aparezca y nos tengamos que ir de aquí, y viene la gran tribulación y después vendrá el juicio final, a donde todo va a ser quemado. Entonces, ¿para qué te afanas tanto en atesorar para este mundo y no atesoras para el reino de los cielos, ganando almas con ese dinero pecador, como dice la palabra? Es lo que debemos ganar, invertir, que son las buenas obras que debemos de hacer. Nada trajiste, nada te vas a llevar, pero allá en el libro y en los libros van a aparecer, y cada quien va a ser juzgado por las obras. Pero en el libro de la vida ya nosotros no vamos a estar juzgados allá en los libros, sino en el libro donde vamos a ser premiados allá de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Porque si nos vamos en el rato, quiere decir que no vamos a estar en la gran tribulación, y no vamos a estar en los libros, sino en el libro de la vida. Y la palabra nos va a ir hablando claramente día tras día. Entonces, primer punto, pérdida de tesoros terrenales para ganar tesoros espirituales. Amén, iglesia. Creo que les quedó claro. Mire cómo compartían la primera iglesia. Y fue lo que le pasó a Ananías y Zafira, porque era la costumbre de vender y llevar todo eso. Propusieron vender el terreno y darlo, y se apartaron la mitad o no sé cuánto, y que cayeron muertos porque mintieron al Espíritu Santo. Entonces no mienta. Usted dé con generosidad lo que proponga en su corazón. Que nadie le ponga un cuello de botella, o que le esté amenazando que si usted no se va para el infierno, y el que se puede ir para el infierno es el que está bajo la avaricia, que te quiere sacar todo lo que tiene, y él no entrega nada porque es avaro. Entonces aquí tiene que haber igualdad, que se comparta, que el que más tiene dé para el que no tenga, y podamos conseguir la iglesia que dice que en Cristo somos iguales, que hay igualdad, que no es porque el rico llegue es el que va a atender al rico, y llega el pobre y lo voy a mandar a sentar allá atrás. No, es que haya igualdad en todo. Todo es todo, pero que sea tu hermano en Cristo. Porque en el mundo hay muchos farsantes que se pasan por cristianos, pero son estafadores, mentirosos, engañadores, y tienen que haberlo porque la Biblia lo registra. Falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos cristos, y de todo lo va a ver, porque la Biblia no los deja escrito. Entonces Ananías y Zafira quisieron hacérsela al Espíritu Santo,
Y no pudieron, porque pudieron engañar a Pedro, tampoco lo engañaron. Pero Pedro dijo, ¿por qué le han mentido a Dios? Le han mentido al Espíritu Santo. Y todos dos murieron por la mentira. Entonces, cuando usted proponga, délo. Porque eso sí, ya hace un voto con Dios y eso sí tiene usted que responder. Pero que lo haga usted personalmente. Qué bueno y maravillosa es la palabra. Haz tesoro para arriba y no estés haciendo tesoro acá porque te puedes perder. Otro punto es la anegación. ¿Qué es anegarnos? Es que invirtamos en una inversión buena, que es ganar almas para Cristo. Entonces vamos a ver lo que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos esta declaración. Vamos a Mateo 19, 29. Dice la palabra: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén, iglesia. Este dejar, tenemos que entender la palabra, que no es que tú te vayas a dejar, es de que tú ames más a Dios que a tu familia. No importa que hayas nacido de un padre y una madre, pero el que te ha dado todo, la vida te la ha dado Dios, y a Él es el que tenemos que poner por encima de todas las cosas. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso es lo que nos pide, eso es lo que nos está diciendo, que nosotros a veces no dejamos las cosas por Dios, sino más bien dejamos a Dios por las cosas o por las personas. Hay personas que las hacemos dioses, se nos hacen un Dios, el dinero, los trabajos y tantas cosas, pero no le damos la prioridad a ese Dios grande y maravilloso. Entonces, si tú dejas casa, familia, dejas todo, Dios te va a dar una familia grande también en la fe. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Porque cuando uno recibe a Cristo, se le forma la pelea. Eso es verdad, eso es verídico. Que tú pasas a otro plano, porque ya tú no andas en la vida desenfrenada que quieren llevar ellos, y ya te catalogan que te lavaron el cerebro. Yo creo que sí, la Biblia nos lava la mente de tanta inmoralidad, de tanta sinvergüenzura que hacemos, y lo vemos a Él como debemos verlo. Entonces, mire, vamos a Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ya llega una prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Ya te abandonaron, te dejaron, en unas pasan, en otros no. Otros tenemos más persecución que otros. Hay gente que hasta la botan y los desheredan. Si tú te metes a esa religión que dicen religión, ya no eres mi hijo porque estás traicionando mi tradición. Todo eso pasa. Y es verdad lo que dice la palabra, porque no podemos estar en contra de la palabra. Entonces Dios nos da una familia en la fe y seguimos con la familia en carne, que si maduras en el Evangelio, a ambas tú les sirves, los quieres, porque vives orando por ellos para que se puedan convertir y llevándoles el mensaje cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. Hágalo, porque ellos también cualquier momento van a llegar al reino de los cielos. Si tú le pides diario a Dios, te puede dar esa gran oportunidad. Te da una familia numerosa también. Entonces miren lo que nos dice Mateo 10:34. Vamos a comprobar para que vea usted que lo que nos está diciendo la palabra es verdad. Por eso Jesús dijo: el que no dejare esto no puede ser mi discípulo. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo 10, a comprobar lo que nos sucede
cuando aceptamos verdaderamente a Cristo. Jesús, causa de división. ¿Está viendo el título? Jesús, causa de división. No penséis, entonces estamos en Mateo 10, 34, y vamos a leerlo hasta el 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire lo que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí. Entonces la Biblia hay que entenderla. Acá dice: el que no deje, el que no aborrezca. Ese aborrecer no es de odio, es de amar más o amar menos. ¿A quién amas más? ¿Amas a Dios o amas a tu familia? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tu mujer más que a Dios? Y ahí es donde vemos nosotros que a veces hacemos tesoros en la tierra y no los hacemos para el cielo. Y te puedes estar adueñando de algo y lo haces como un Dios. A un padre, a una madre, a un hermano, sí hay que amarlos, pero no se pueden amar más que a Dios. Hay madres que dicen: yo adoro, padres también, yo adoro a mis hijos. La única adoración es para Dios. Ámalos, ámalos, porque esa fue la propuesta de Satanás. Le dijo a Jesús: si me adorares, mire la propuesta, si me adorares. ¿Qué le pidió? Que lo adorara a él. Y eso es lo que hacemos a veces, cuando le quitamos la adoración primera, que es para Dios, y adoramos otras cosas, el dinero, adoramos lo material, ahí estamos perdiendo. Entonces ya nos dimos cuenta lo que Dios quiere, y que es la negación. No es que tú los vayas a aborrecer, los vayas a odiar, es que te dice: me tienes que amar más a mí que a tu familia, que a tu papá, que a tu mamá, que a tus hermanos, que a tu mujer. Y no vayas a seguir lo que ellos hacen, sino cambian su vida de tradiciones, de inmoralidad, de vicio. Amén, iglesia. Entonces Jesús, causa de división. Por eso muchas veces dicen que la Biblia se contradice. Dice: Jesús nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es la que nos da la paz. Y aquí dice que Él no ha venido a traer paz, pero está hablando al hogar. Está hablando que cuando usted llega a Cristo y su familia no, va a haber una guerra. Hay disensión, hay división. Y de eso es que está hablando, porque Jesús es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es la que nos da y no la que da el mundo. Entonces la Biblia no se contradice. Hay malas lecturas y malas interpretaciones de la Biblia, que es diferente. Este amar, este aborrecer es de amar más o amar menos. No está diciendo que tú odias a tu madre, porque sería honra a tu padre y a tu madre, entonces ¿dónde quedaría? Nos está hablando específicamente de la vida espiritual y que debemos tener cuál es nuestra preferencia. Amén, iglesia. Entonces vamos a Lucas 14, 25 al 30. Creo que la palabra es bien clara. Entonces de hoy en adelante tenemos que tener nuestras prioridades claras para que hagamos la voluntad de Él. Vamos a Lucas 14, 25 al 30. Dice la palabra: lo que cuesta seguir a Cristo. Estamos hablando de inversiones. Dice: ganancia a través de pérdida. Entonces, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, mire, aquí dice: el que ame más a su mujer, a su hijo, más que a mí, no merece ser, no es digno de mí. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántos se han metido al evangelio y se han dejado ganar porque a la mujer no le gusta, a la mamá no le gusta, a los hijos no le gusta, y prefieren más amarle, complacer a la familia que a Cristo? Y ahí es donde está lo que muchos no entienden. Y hay otros que aplican mal este término de aborrecer, que se vuelven cristianos y ya odian la familia donde nacieron. Qué mala interpretación, porque no está diciendo de odio. Este aborrecer es de amar más o amar menos. Entonces, ¿a quién amas más? ¿A Cristo o a tu familia? Amén, iglesia. Creo que quedó bien claro ese punto, que debemos de amar, pero tenemos una prioridad hoy en día, mayormente a los hermanos, la familia en la fe, sin dejar de servirle a los demás también. Amén, iglesia. Entonces hay muchas malas interpretaciones. Hay personas que se vuelven cristianas, pero como cayeron en una doctrina chueca, falsa, comienza a odiar hasta la madre que lo trajo al mundo, al padre, en vez de amarlo, bendecirlo, para ver si los puede ganar para Cristo, que es lo que muchos no quieren, hacerlo por la mala interpretación que le dan. Hoy la palabra está siendo sumada, dice que la suma de la palabra es la verdad. Tenemos que asumar la palabra, como lo dijo Jesús en Mateo, como lo dijo aquí en Lucas. La misma palabra, amar o aborrecer, es de amar más o amar menos. Amén, iglesia. Creo que nos quedó claro ese punto. Tercer punto, es una paradoja tener que morir para vivir. El evangelio es así. Tenemos que perder para ganar. Primer punto, nos tocó perder, despojarnos de lo terrenal. Segundo, nos tocó despojarnos de la familia que teníamos por amar a Cristo, a pesar de que nos persigan, pero tenemos la esperanza que los vamos a ganar para el reino de los cielos. Amén. Y el tercero, una paradoja. Vamos a Marcos 8:35. Marcos 8:35. Dice la palabra: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y del evangelio, la salvará. Creo que los apóstoles no se iban a hacer matar por una mentira. Y todos murieron, excepto Juan, que se escapó de un caldero de aceite para quemarlo, fritarlo a la isla de Pasmo. Y Jesús le reveló a través del ángel la Apocalipsis, porque fue la obra de él también. Pero los demás fueron todos. Usted busca el registro y se encuentra que murieron. Pablo lo mataron, a todos lo fueron matando. Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. Y todo. Yo no creo que se iban a hacer matar por una mentira. Así pasa hoy en día. Son unos cobardes a hablar la verdad, porque le tienen miedo a la persecución y le tienen miedo a morir. Y aquí morir en Cristo es ganancia. Todo lo considero pérdida. Hable la verdad. ¿A quién le tienes miedo? Al tirano. ¿Le tienes miedo al falso? Ellos tienen que rendirle cuenta a ese Dios grande y maravilloso que los está esperando el día que mueran, si no se arrepienten. Y si se arrepienten, también van a tener que llegar ante Él. Dice, nada se compara, dice, cuando ganamos a Cristo. Nada en este mundo. Tienes que morir al yo, porque eso es lo que a veces nos encierra, a ese yo, a esa vida placentera, creyendo que después de esto no hay nada y desprecias
morir por Cristo, morir al mundo, morir a tantas cosas que yo tenía y me tocó morir por ganar a Cristo. Perdí la vida. ¿En qué la perdí? Esa vida religiosa que llevaba, esa vida mentirosa, esa vida de adúltero, de fornicario, de borracho, de todo eso. Eso lo perdí por amor de Cristo. Y hoy tengo vida y en abundancia, porque Jesús vino a traer vida en abundancia. El que la quita es el diablo, los líderes que tiene, porque vino a matar, a robar y a destruir. Y por medio de las religiones falsas están matando a muchos que han caído ahí. Pero es un día de que pueda reflexionar y pueda salir de ahí. Entonces dice, digamos como dijo Pablo. Vamos en Romanos 14, 7 al 9. ¿Qué nos dice Pablo? Con el que comenzamos este sermón. 14, Romanos 14, 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. De los que viven. Amén, iglesia. Entonces, hagamos como Pablo. Si vivimos, somos de Cristo. Y si morimos por Cristo, somos de Cristo. Porque la muerte en Cristo es ganancia. Amén, iglesia. Y lo dijo Pablo en Filipenses 1:21. Pero hay muchos que le van a huir a la persecución y se van a asociar para evitar la persecución que viene. Está comenzando, iglesia. Todavía no está lo que viene, pero afirmémonos con él. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ve que es una paradoja, que en el único reino que hay que perder para ganar es en el de Cristo. Primero nos tocó perder los tesoros terrenales. Ya no le tenemos el amor puesto, el corazón no lo tenemos en los tesoros de este mundo. Otro, negar la familia, no de abandono, sino que ya no participamos con sus obras. Y ve la paradoja que nos viene ahora, que tenemos que morir para estar con Cristo. ¿A qué morimos nosotros? Morimos al mundo, morimos al yo, morimos a tantas cosas, al apegamiento, y nos despojamos para poder ganar a Cristo. Amén. Entonces vamos a Colosenses, siga más adelantico, Colosenses 2:20 al 23. Dice la palabra. Pues si habéis muerto con Cristo, miren, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Hay cristianos que no han cambiado o no han muerto. Todavía les gusta los del mundo. Y cuanto alboroto viene del mundo, ahí están metidos. Si tu vida es cristiana, ya tu muerte en Cristo es ganancia, pero tú no puedes volver al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice en Gálatas, dice en Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y en Primera de Juan 2:15 al 17 nos dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que nos está diciendo, que si ya eres cristiano porque vives con los preceptos del mundo, dice muy claro, dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, un interrogante, mandamientos y doctrinas de hombres, que te ponen todo lo que quiere y tú le crees. Créale a la palabra, hombre. Todas las cosas, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La doctrina de hombre es carnal. Usted lo ve haciendo rituales y usted cree que eso es verdad.
Y eso no tiene ningún agrado a Dios. En ninguna parte agrada a Dios, porque usted lo que se está es perdiendo, siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Y que te cuestionen y te hacen tantas cosas que no sirven para nada. Entonces ya nos dimos cuenta que lo que nos dice la palabra. Y ahí mismo en Colosenses 3, del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo. Mire, los cristianos mueren una vez, pero nacemos dos veces. El día que nos parió la madre y el día que nacimos con Cristo. El día que resucitamos con Cristo. Aquí estamos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, iglesia. Acabamos de mirar de que ponga la mirada en las cosas de arriba. Mire cómo nos va a llevar el tema el Señor de bien agarradito, bien planeado de Él, para que tú comprendas hoy a dónde tú tienes la mirada. A donde tengas la mirada puesta, allí tienes tu corazón. Y si lo tienes las cosas terrenales, te vas a perder, porque es la última oportunidad, es la última generación, y lo que escasea es poco tiempo. El tiempo escasea, porque ya estamos en principios de dolores. Venimos pasando por algo terrible, y lo que falta todavía es más. Arrepiéntete y busca de Cristo. Muere para el mundo y vive para Cristo. Amén. Resucita con Él. Entonces muy claro dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Cuándo se da cuenta uno que una persona verdaderamente es un cristiano? Cuando uno le ve el despojo que tiene, pero cuando usted lo oye hablando nada más de plata, plata y demen, sea rico y pura prosperidad, esa persona no anda caminando con Cristo, no tiene un nuevo nacimiento, y si lo hizo fue buscando intereses propios, porque lo primero que hace uno es despojarse, abandonar lo que uno tiene, que uno por lo que estaba uno enamorado, lo que era el Dios que uno tenía, lo hace primero es dejarlo, abandonarlo todo. Amén, iglesia. Entonces miren qué punto tan importante de esa paradoja. Morir es vivir, pero en Cristo. Y cuando resucitamos en Cristo, miramos las cosas de arriba y no nos quedamos en las terrenales. Esos son los temas que deben de hablar, para que la gente tenga conciencia a quién está siguiendo o en qué reino está viviendo, si en el reino de Satanás o en el reino de Cristo. Vamos a un cuarto punto. Cuando tú llegas a Cristo, la arrogancia, los títulos, todo eso queda por el suelo. No es que no está diciendo que no los tenga, es lo que Dios te va a hablar ahora, y vas a entender lo que Dios quiere explicarte aquí en este punto. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Lucas 22, 24 y 27. Lucas 22, 24 y 27. La grandeza en el servicio no es en los títulos, ni porque tú seas el alcalde, porque tú seas el abogado, porque tú seas el médico. Acá tienes que comenzar de cero. Si te llama Dios a un ministerio, a un servicio con Él, y te pones a servirle siendo un médico o un abogado, y si te toca limpiar las sillas a donde se van a sentar tus hermanos, debes de hacerlo. Si te toca limpiar hasta los baños en la iglesia, o lo que Dios te ponga a hacer, ahí es donde la grandeza se cae. Pero cuando uno se humilla, será exaltado. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Lucas 22, 24 y 27. Busquemos. Dice,
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así vosotros, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿Que el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya se los dije. ¿Qué privilegio nos da Dios? Que vamos a juzgar. Esa es la recompensa que vamos a tener. Que vamos a juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Qué más quieres? Qué tremendo la palabra. Entonces, en el reino de Dios, el que tiene que servir es el mayor. Jesús vino a este mundo siendo el dueño del mundo, y fue el que se quitó la corona y fue y te lavó los pies a los discípulos, y fue el que hizo las cosas. Y hay personas que quieren ser mayor en el reino de los cielos, pero que los monten de una vez, porque no quieren pasar por donde debemos pasar. Siempre el que va creciendo en el reino de los cielos viene desde abajo arriba, porque allá abajo fue donde los sumos se cayeron, a donde se te quedó la grandeza, y comenzaste a servir y te volviste grande, porque el que se humilla será exaltado. Y eso es lo que Dios quiere, que la arrogancia caiga de nuestras vidas. Mire que vamos a ver lo que nos dice Marcos, para darle también más firmeza a lo que Jesús quiere que hagamos. Marcos 9, vamos a leerlo del 33 al 37. Marcos dice, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve. Sirve con lo que tienes. Si Dios te da un talento, un don, sírvelo, ponlo a disposición. Enséñale a tus hermanos gratuitamente. El que te quiera dar es porque le nace de su corazón, pero no le pongas precio al servicio. Hazlo voluntariamente, que Dios te recompensa. Dice que nadie pierde en el trabajo que se le hace a Dios. A su debido tiempo cosecharás. Y hemos cosechado y seguiremos cosechando. Y más que todo la vida eterna. Amén, iglesia. ¿Qué cuarto punto? Que vas a ganar la humildad. La soberbia, la altanería, cuando tú sirves, se va al suelo y sube la humildad, sube la exaltación para el reino de los cielos. Por lo que tú acabas de hacer, perdiste la grandeza y te volviste humilde. Y fuiste exaltado por Dios y seguirás siendo grande en el reino de los cielos. Amén, iglesia. Eso es el evangelio, que es el que no se está viendo. Ahora, el que debe de servir hay que servirle. El que es el super apóstol o el super pastor o maestro, a ese hay que servirle, pero no sirve. Y él es el que tiene que poner la plana, el ejemplo a los demás en el servicio. Que no tienes, sí tienes, tú tienes cómo servir. Porque si Dios te ha dado un don, ponlo a servicio de la iglesia. Hazlo, pero no pienses simplemente que es el dinero. Hazlo voluntariamente, como la enseñanza que recibió Pedro.
lo dejó todo y él aprendió, porque él es el que nos recomienda. Y vamos a leerlo, si eres un pastor, para ver qué te dice como pastor, que estás cuidando la grey. Vamos a ver lo que dice la primera carta de Pedro, 5, 1, dice: apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Se da cuenta? Usted es el que tiene que poner el ejemplo de servicio, ya siendo ejemplo para la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, iglesia. ¿Cómo debemos servir? Primero, voluntariamente. Segundo, no por ganancia deshonesta. Y tercero, no tomando señorío, porque tú ni yo no las ganamos en la cruz del Calvario. El único que se ganó la grey, las ovejas, fue Jesús en la cruz con su sangre, y el Espíritu Santo los llamó a un reino inconmovible. Amén, iglesia. Pues ya entendimos. Y vamos para el quinto y último punto, y es la vida a través de la muerte. Qué palabra tan hermosa para este día domingo que el Señor nos regala para que aprendamos. Y vamos a Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Como Jesús, esto lo dice Jesús, dice, les voy a poner un ejemplo. Un grano de trigo, mientras está el grano, no va a dar fruto. No va a nacer la matica. Y esa matica, siendo un grano, te va a echar miles de frutos. Tú debes de morir al mundo. Debes de morir al yo. Debes de morir a esa vida y nacer de nuevo y dar fruto. ¿Cómo te das cuenta que has nacido de nuevo? Cuando comienzas a ganar almas para el reino de los cielos. Cuando comienzas a servirle en los dones que Dios te da. Algo que el Espíritu Santo te ha dado, ponlos al servicio, pero no te estanques. Las aguas estancadas hieden. Las aguas corrientes dicen que no se contaminan, no se le pega nada, decían. De pronto ahora se les pega veneno y tantas cosas, pero ese era el decir. Y mejor no hieden porque corren. Entonces de nuestra vida debe salir ríos de agua viva. De la palabra debe salir de nuestra vida para ganar a muchos y traerlos al reino de los cielos. Amén, iglesia. Si el grano no muere, una planta no nace para que produzca mucho fruto. Entonces Cristo venció la muerte. ¿Y cuántos ganó al resucitar? Y todos nosotros hemos sido testimonio de que tenemos nueva vida en Cristo. Y vamos a ver lo que dice Pablo a la iglesia que estaba en Roma. En Romanos 6:4, y lo leemos de ahí en adelante. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya andas en otra vida. El grano, ese grano de trigo que eras tú, murió y surgió la plantica, pero ya eres una nueva criatura, una nueva persona,
ya todo está hecho nuevo. Ya tu vida es ganar almas para el reino. Ya andas muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Y dicen vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente, habla como de un cultivo, ¿ya? Juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén, iglesia. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, iglesia. ¿A qué morimos nosotros? Al pecado. Y que ya estos miembros, tu cuerpo, no es para la fornicación. Tu cuerpo no es para el adulterio. Tu cuerpo no es para hacer cosas inmundas, cometer cosas que a Dios no le agrada, porque ya eres templo del Espíritu Santo, porque ya tú entregaste tu vida a Él. Ya eres una nueva criatura y todas las cosas fueron hechas nuevas. Amén, iglesia. Entonces mire que vamos a algo que Pablo supo coordinar bien, como siempre, porque era dado por el Espíritu Santo. Así como él coge el cuerpo y le dice que el ojo necesita de la mano, aquí también nos va a hablar del cuerpo. Vamos a 1 de Corintios 15, del 35 en adelante. A ver qué nos dice la palabra. Es bueno aprender cada día, iglesia. Uno es feliz leyendo la palabra y lo llena de gozo. Vamos a ver lo que dice. Dice morir para que nazca una nueva criatura. Fue lo que hicimos nosotros. Pero vamos a ver lo que nos dice 1 de Corintios 15, 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos te habrán preguntado y cómo vamos a resucitar? ¿Estaremos comiendo? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Será que estamos trabajando? Hay tanto interrogante, pero no leen la Biblia, que tiene la respuesta. Mire que dice, pero dirán algunos, no todos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahí está. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Necio, ¿qué vas a sembrar? El cuerpo pero se va a volver polvo. Y Cristo te tiene el cuerpo glorificado que Él ganó para dártelo. Pero, ¿crees la palabra? Sigamos leyendo. Mire cómo dice, necio. Lo que tú siembras no se vivifica. Sembraste el granito de maíz, no sale el granito de maíz. Murió y murió por la plantica que iba a ser. Ahí van a nacer. Analice usted por la naturaleza lo que Dios te quiere hablar aquí también. Porque aquí coge las partes de la naturaleza, planta, dice que seremos como un árbol sembrado a la orilla de un río, pero eso es una comparación a lo que es el árbol a la orilla del río, a uno que esté en un desierto. Dice el 37, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ya no sale sino lo que había la naciencia, va a nacer la planta, pero el grano quedó y sirvió de sustento para esa planta que está allí. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves.
Y hay un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Pero uno es la gloria de los celestiales y otro es de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿A cuál sigues? ¿A la carne o sigues al espíritu? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Cuál es la vida que estamos viviendo hoy? ¿De qué se habla? Corrupción. La corrupción está en todas partes. Si no te arrepientes ahora en vida y te mueres, no puedes heredar el reino de los cielos. Tienes que arrepentirte de la corrupción que estás cometiendo o haciendo. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de la incorrupción y esto mortal se vista de la inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravillosa esta palabra, para que tú la leas, te asombres de ella, que tenemos la imagen del terrenal, pero que tenemos que nacer con la imagen del celestial. Y eso es lo que vamos a sembrar: cuerpo, y nace el cuerpo incorruptible ya, el que Cristo nos entregó por verlo aceptado y recibido aquí en vida. Entonces, ¿por qué te enseñoreas de esta vida? ¿Por qué te engríes de esta vida? Engríase por la vida que va a tener después de muerto y cuando resucitemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Mire que en Apocalipsis nos queda algo hermoso. 14:13. Hay una declaración. 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La muerte no existe. Lo que existe es la muerte física o la muerte al cuerpo, pero tu alma va a tener que presentarse un día, no sabemos cuándo, solo Dios sabe, al tribunal de Cristo. Y por tus obras serás juzgado. Por tus obras buenas vas a ver lo que pasa, si vas al cielo o no vas al cielo, pero tienes que hacerlas aquí, porque cuando usted muera ya no hay misericordia. El rico pedía misericordia allá en el Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham.
disfrutando, y aquí se la pasó enfermo, llagoso, mendigando, pero él confiaba en Dios, tenía su corazón puesto en Dios y no en lo terrenal como el rico, que hacía lujosa fiesta, banquetes espléndidos, pero un día murió y fue a parar allá. Y allá pedía misericordia, pero ya no va a haber misericordia. La misericordia la hay ahora que estás vivo. Arrepiéntete, hay tiempo para hacerlo. Amén, iglesia. Entonces la muerte quedó escrita, que tenemos que morir. Es ganancia, pero si es en Cristo. Esto aquí nos está diciendo, bienaventurados los que mueren en Cristo, porque los que mueren sin Cristo es pérdida. Por eso es que la gente muchas veces dice que nunca te vuelvo a ver. Y yo creo que están diciendo algo. Nunca te volveré a ver cuando hay un muerto. Y lloran y gritan. Pero ¿sabe por qué? Porque los cristianos hay esperanzas hasta después de muerto. Y los que sabemos que murió en Cristo, no nos comenzamos a agonizarnos, a gritar o a hacer cosas. Podemos estar en la presencia del Señor y lo voy a volver a ver. Pero si tú te arrepientes y un familiar tuyo murió sin Cristo, no lo vuelves a ver más. Ahora, si él se murió con Cristo y tú no te arrepientes, tampoco lo vas a volver a ver más. Porque están separados. Hay una cima entre ellos y nosotros. Y porque la Biblia lo registra y nosotros lo creemos. Amén, iglesia. Entonces, conclusión de este tema. Tenemos que renunciar a todo. Lucas 14:33. Pero ya les dije cómo era la renuncia. La renuncia es que nos apeguemos al Señor y no dejes de servir con lo mucho o lo poco que el Señor te ha dado, y síguelo haciendo. Dice Lucas 14:33, lo dice Jesús. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo dice Jesús. Para hacer esto usted tiene que orarle a Él mismo y Él le dice lo que usted tiene que hacer. No porque otro te lo ponga a hacer. Porque el otro te dice renuncia y dámelo a mí para volverme más rico. No, dígale a Él. Pregúntele que Él sabe lo que tiene que decirle y qué debe de hacer con lo que usted tiene. Y a qué debe renunciar y a qué no debe renunciar. Eso hágalo y verá a ver que Él le contesta. ¿Cómo qué? Como los primeros cristianos. Vamos a Hechos 2:43 al 47. Y vamos a encontrar respuestas a tanto interrogante. Hoy tuviste respuesta y ahí te deja en el sermón para que lo vuelvas a leer. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué es lo que va a resucitar? ¿Cuál es tu cuerpo? ¿Cuál es tu carne? ¿A cuál sigues tú? ¿A dónde está? Ahí está la palabra. La palabra no pelea con nadie. Vamos a mirar Hechos 2:43 al 47. Primero dice Jesús, renuncia a todo lo que posee y serás mi discípulo. Y ahora aquí nos dice Lucas, en Hechos, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona. Hechos 2:43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, iglesia. Creo que mejor no nos pudo hablar Dios a través de su Santo Espíritu, de Cristo, este tema. Le repito, ganancia a través de la pérdida. Ya vimos lo que hay que perder. Hay que perder tesoros terrenales. Hay que perder la familia muchas veces. Hay que perder la vida por Cristo y perder
exaltación, perder el orgullo, perder la arrogancia, y la otra es que perder la vida para nacer de nuevo con Cristo, y ahí encontramos lo que Dios nos quiere para el día de hoy. Y oremos, iglesia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos regalaste hoy. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en el reino de los cielos hay que perder para ganar. Y eso fue lo que nos hablaste hoy, Señor. Nos toca muchas veces perder la familia, porque ellos no quieren saber de ti. Pero la esperanza de nosotros es ganándolos para tu reino, Señor. Porque hay muchas malas interpretaciones que comienzan a aborrecer la familia. Y es lo contrario. Debemos brindarle el amor de Cristo para decir los ganamos y se convierten a tu reino, Señor. Ayúdale, Señor, para que nos veamos eternamente. Ellos tienen que aceptarte a ti, Señor, porque si no nos volvemos a ver más nunca. Señor, ese es el verdadero amor que debemos mostrar, ganarlos para Cristo, para que estén con nosotros juntos por la eternidad. Porque el que no se convierta a Cristo no lo volvemos a ver más. Y eso es lo que muchas veces no entienden, no comprenden. Y quieren demostrar un amor sincero aquí en esta tierra que es temporal. No estamos diciendo que no sea malo. Sí, pero ámalos. Pero es para ganarlos para tu reino, Señor. Que nos toque dejar todo. Por tu nombre es lo maravilloso, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor, pidiéndote que los ayudes. Que seas tú tocándolos, que el Espíritu Santo sea convenciéndolos de pecado. Aquel que está preso, aquel mandatario, aquel que está en eminencia, porque debemos de orar por ello, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos los hombres se salven. Ese es el plan de Dios, pero el hombre hace otras cosas. Decide irse por lo terrenal y no busca el reino de Dios y su justicia, sino las añadiduras. Oh, mi Rey, te doy gracias. Gracias porque hoy te pudimos alabar y contemplarte en tu poder, tu magnificencia, Señor, que eres grande, eres maravilloso. Y solamente tú nos pones a hablar lo que debemos de hablar. Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que nos está dando, Señor. Ponemos este país en tu presencia, los países del mundo, el cuerpo médico también, Señor. La situación que estamos viviendo en los países, Señor, que tomes tú el control, tengas misericordia, compasión de tanta gente que está perdida, Señor, que se están perdiendo, porque el hecho no es morir, el que moramos en Cristo. Dice que bienaventurado de aquí en adelante el que muere en el Señor, porque con él continúan las obras. Si no hubiera nada, que iba a haber, que iba a continuar nada. Salgamos de ese error, que tú vas a conocer la verdad el día que mueras. Y por eso desaprovechamos el tiempo y entregamos a Cristo en este tiempo, que en el tiempo de la misericordia, de la gracia, pero ya está culminando ese tiempo. Y si no lo hace ahora, más nunca la vuelves a ver. Señor, gracias. Gracias por darnos esta palabra y por entender que para ganar en el reino de los cielos hay que perder. Y nos ha tocado perder mucho y seguir perdiendo. Y por eso pongo este día en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente y un aplauso al que vive.